Hola, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam y latbao.cl. Que nos pueden encontrar, estamos, ¿cierto? Tenemos diversas redes en, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Bueno, aquí estamos, ¿cierto? Para compartir una serie de estudios que estamos viendo, ¿cierto? Sobre el propósito de la vida, que es apegarnos al Creador. Vamos a ver una continuación de este tema. Vimos, ¿cierto? En la primera entrega, cuál era el propósito de la vida, ¿cierto? ¿Cuál podría ser un propósito para todos y no solamente para cada quien, que cada quien busque el suyo, sino que algo general, ¿cierto? Que pueda englobar todo lo que somos, todo lo que venimos a hacer en la vida. Y este era pegarse al Creador, ¿cierto? Estuvimos viendo algunos aspectos conceptuales de esto, de por qué este es el propósito, por qué nosotros y por qué, ¿cierto?, dirigir nuestros pensamientos directos a esto cada día. Em, Donde quedamos, ¿cierto?, es en tratar de ver algunos ejemplos claros de que tenemos que pensar todo el tiempo en nuestro propósito. O sea, tenemos que tener un deseo claro de querer apegarnos a Dios, al Creador, a Hashem, literalmente en todo momento y de manera sincera. Incluso dijimos, ¿cierto?, que esto es algo aún mayor o más grande que el propio cumplimiento de los mandamientos, en el sentido de que solo por cumplir un mandamiento no se está buscando apegarse, adherirse o tener una relación con el Creador, sino que tiene que ver mucho de la forma en que lo hagamos, si es que realmente estamos cumpliendo el propósito de apegarnos al Creador. No debe ser, ¿cierto?, una mera obligación o cumplimiento, sino que son herramientas que tenemos para apegarnos al Creador, pero debe ser enfocado, ¿cierto?, de una manera correcta. Vimos, ¿cierto?, al final que los 613 mandamientos son 613 consejos, como le enseñan, ¿cierto?, los sabios místicos, ¿cierto?, del judaísmo. Son 613 consejos. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, algunos pasajes del, bueno, de los salmos, del Mishlei, cuando dice, por ejemplo, en cuanto a mí, la cercanía a Hashem es mi bien, dice David. Pero también dice, vosotros los que os apegáis a Hashem. Em, y algunos versos, ¿cierto?, que nos permiten, voy a buscar aquí algunos de los que revisamos. Em, a ver, bueno, una frase, ¿cierto?, que vimos es la que dice, un árbol de vida, ¿cierto?, es ella, para los que se aferran de ella. Vimos, ¿cierto?, un caso, una parábola, ¿no? Una persona que se subía a un árbol y se sentaba, ¿cierto?, sobre una rama que se caía. Cuando la persona ve que la rama se rompe y va cayendo, instintivamente para salvar su vida debe aferrarse al árbol. Estuvimos viendo, en ese caso, ¿cierto?, en esa parábola, que no es una opción apegarse al árbol o al creador, sino que es algo totalmente obligatorio, mandante y que debemos recordar todo el tiempo. O sea, nuestra vida depende de ello, de aferrarnos al árbol. La vida, ¿cierto?, es como si nos subiéramos en un árbol. Y a veces, ¿cierto?, lo que creemos que es nuestro piso firme, que es nuestra estabilidad en la vida, a veces se rompe. Y la única forma de salvar la vida es estando aferrado al árbol de vida, que es el creador, ¿cierto? Por eso decíamos, ella es un árbol de vida para todos los que se aferran a ella, etcétera. Y bueno, vimos, ¿cierto?, que los 613 mandamientos son, como decíamos, un consejo. Y el consejo es para aferrarse al creador, como dice Proverbios. Escucha, hijo mío, el consejo, ¿cierto? Escucha, hijo mío, las palabras, la instrucción, la ley de tu madre, la doctrina de tu padre, el consejo, ¿no? Vemos, ¿cierto?, que el libro de Proverbios trata efectivamente los mandamientos como consejos, instrucciones, doctrina para alimentar la vida, ¿cierto? Y lograr un buen edificio, construir un buen edificio en nuestras almas. El objetivo de nuestra vida es construir un edificio en nuestra alma
se apega al Creador, como un templo. Es precisamente, ¿cierto?, que esté construido con la cercanía a Hashem, que el Eterno pueda morar en nosotros y nosotros estemos dirigidos hacia Él. Bueno, veamos cómo ese es cumplir esto a través de una mitzvah. Pongamos un ejemplo. Una mitzvah común para las personas dentro del judaísmo es ponerse un talit. Cuando una persona se levanta por la mañana, va, en el contexto, por ejemplo, de vivir, ¿cierto?, en Israel o cerca de la sinagoga, va al shul o a la sinagoga, ¿cierto?, se envuelve en su talit y con eso cumple una mitzvah de la Torá. Ahora nos preguntamos, ¿en qué está pensando la persona mientras hace esto? En realidad, la pregunta no debería ser en qué piensa cuando alguien se envuelve en un talit, sino si realmente está pensando en algo. Es muy posible que las acciones se realicen prácticamente sin pensar algo. O sea, no reflexionando, contemplando en su mente, sino quizás hay algún pensamiento práctico. Claro, tengo que ponerme el talit y voy a la sinagoga. Pero ¿hay alguna reflexión dentro del pensamiento? Supongamos que esta persona sí está pensando. Analicemos qué podría estar pensando mientras se envuelve en el talit. Si está pensando de manera correcta, debería pensar de esta forma. Dado que la halajá es que una mitzvah de la Torah requiere intención o kavaná, como se dice en hebreo, mi kavaná, mi intención, es que al envolverme en el talit, cumpliré la mitzvah de la Torah. O sea, uno podría estar pensando, ok, dado que la Torah me pide tener una intención para cumplir una mitzvah, la halajá, bueno, voy a envolverme en el talit para cumplir una mitzvah de la Torah. Pensemos esto. Dijimos, cierto, que cada mitzvah, cada mandamiento es como un consejo. Y hay 613 consejos para acercarse al Creador, a Hashem. Si esto es así, dado que una persona usa el talit día tras día, semana tras semana, año tras año y muchos años, ¿por qué una persona no siente la cercanía a Hashem que debería tener o que debería haber desarrollado a partir de haber cumplido tantas veces esta mitzvah? O sea, si en realidad este mandamiento nos acerca al Creador, tiene esa intención, ¿por qué una persona podría colocarse el talit tanto tiempo, quizá desde niño, más grande, adulto, mayor, y todavía quizás no haber desarrollado una cercanía con el Eterno concreta, que le satisfaga o que realmente le llene su vida? Bueno, después de todo, ¿cierto? Estos son 613 consejos que nos ayudan a acercarnos al Creador. Y esta es una mitzvah, un consejo de estos. Ahora, debería ser que todo aquel que tiene en mente cumplir diariamente el precepto de la Torá, de envolverse, ¿cierto?, en el talit, debería sentir gradualmente en su corazón una cercanía cada vez mayor al Eterno. Entonces, ¿por qué entonces nos encontramos que hay muchas personas que hayan merecido, por el tiempo en que han cumplido este mitzvah, alcanzar una cercanía mucho más palpable con el Eterno a través del usudero del talit, pero que no lo han alcanzado todavía? Porque hay tantas personas que quizás cumpliendo toda su vida algún precepto, o durante mucho tiempo, o mucho tiempo cumplir la mitzvah del talit, encontramos que todavía no está tan cercana a Dios. O sea, debe haber entonces alguna forma más profunda y verdadera de cumplir la mitzvah. Debemos buscar, por lo tanto, lo que haga falta es la forma en que nos ponemos el talit para cumplir el porqué del objetivo interno, que es acercarse
y palpar la cercanía, apegarse al Creador. Ahora esto no resulta del mero cumplimiento de esta mitzvah o de este mandamiento, incluso en personas que son muy honorables. O sea, hay personas que pueden ser totalmente respetables, honorables. Uno las ve siempre quizás con un talit o cumpliendo un mandamiento. Pero ¿por qué no han desarrollado un apego mayor al Creador siendo que siempre están cumpliendo un mandamiento, un precepto? Pues intentemos comprender este problema. Hemos mencionado un solo ejemplo, envolverse en el talit. Pero también aprendemos Torah, estudiamos la Torah y cumplimos muchos otros mandamientos. Por ejemplo, recitar el Shema, ¿cierto? O hacer caridad, acá mejor dicho. En realidad hay muchos mandamientos, ¿no? Guardar el Shabbat. ¿Qué es lo que nos impide sentirnos cercanos a Hashem a través de las mitzvot? O sea, ¿qué nos impide que aun cuando estemos cumpliendo mandamientos, no nos sintamos cercanos al Creador? Quizás cumplimos las condiciones externas de las mitzvot, pero para muchos de nosotros carecen de esencia y propósito interno. Y este deseo y propósito interno es la cercanía que tenemos con el Eterno. Entonces necesitamos aclarar cómo se aprende Torah y se cumple la mitzvot de una manera que nos garantice una cercanía palpable a Hashem. Como dice la escritura, en mi corazón construiré su santuario. Dice la escritura, en mi corazón construiré un santuario. Y esto resume la responsabilidad de todo Yehudi, ¿cierto? De todo judío, de toda persona que se acerca a la Torah. Las mitzvot deben llevarlo a un estado en el que el eterno Hashem esté con él y habite en su corazón y que él realmente sienta que habita en su corazón. Estamos hablando, ¿cierto? El propósito verdadero de cumplir la Torah y los mandamientos. Así mamáis, dice la escritura, guardar mis mandamientos. Si hacen mi voluntad, yo y mi Padre haremos morada en él. Estaremos en su corazón. Me harán para mí un santuario y yo moraré en medio de ellos, dice la Torah. El propósito es que Dios quiere habitar en el santuario de la persona, de su corazón, de cómo construye su vida. El propósito de todo mandamiento, en última instancia, es que Dios quiere estar con nosotros, habitando en nuestro corazón, y que nosotros realmente lo sintamos a Él en nuestro corazón. Este es el propósito de la mitzvot, llevarnos a ese estado. Que nuestra vida sea un santuario para Él y seamos para Él un santuario, ¿cierto? En nuestra vida. Y este es el fin de los mandamientos. O sea, podemos cumplir muchas cosas de manera externa y quizás perder de vista o de foco el verdadero propósito. Es que Él habita en nuestro corazón. Estar cercanos del Eterno. Ese es el propósito, ¿cierto? De los mandamientos. Sentirlo realmente a Él apegado a nosotros. Nosotros sentirlo a Él y que Él pueda habitar en nosotros. Siendo este el caso, debemos aclarar cómo una persona puede continuar aprendiendo Torah y observando las mitzvot o guardándolas, poniendo su máximo esfuerzo en esto y simultáneamente transformándolas, cada mitzvah, en un camino hacia experimentar en un corazón la cercanía real con el Eterno, con Hashem. O sea, cómo poder continuar el camino de la Torah, los mandamientos, de tal forma que experimentemos ese apego al Creador. Bueno, debemos buscar un método para que una persona pueda acercarse al Creador
y darle a todas las acciones que hace una dimensión más profunda, que la lleve a una verdadera cercanía al Creador. Bueno, hay dos tipos de autoevaluación de las acciones propias que uno debería hacerse. Son verificar y escudriñar. Debemos verificar nuestras acciones que hacemos y también debemos escudriñar. La escritura también enseña esto, ¿no? Debemos comprobar realmente qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestras acciones, con qué propósito las hacemos. David tiene una frase, ¿no? Muy linda. Dice, escudriña, oh Dios, mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad. Cada uno debiese verificar y escudriñar. Hmm. Y hay tipos de comportamientos que deberían detenerse. Pero incluso los actos que deben continuar en nuestra vida deben ser examinados para poder realizarlos de manera más significativa y adecuada. Hay cosas que debiésemos dejar de hacer. ¿Sí? Si escudriñamos, si verificamos, examinamos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Y escudriñamos más allá, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿En realidad lo hago voluntariamente o no? O sea, primero vemos qué hacemos y después, bueno, realmente, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Qué está pasando acá? Hay cosas que deberíamos dejar de hacer, hay cosas que deberíamos hacer con más significado. Ok, en resumen, primero establecimos el propósito del hombre en el mundo, que es tener Debekut, que significa apego al Creador. ¿Qué es este Debekut o este apego? Es sentir a Hashem en nuestro corazón. Sentirlo, estar ahí, ¿cierto? Palparlo. ¿Con qué frecuencia es necesario estar cerca del Creador? Respondimos cada día, ¿cierto? De la vida, cada hora del día, cada minuto incluso de la vida. Salvo quizás cuando uno esté inmerso ya en ese mundo de estudiar la Torah, estar ahí. Y ya estamos, ¿cierto? Digamos, en su cercanía, en su compañía. Y una persona debe sentir que así, como no puede existir sin aire para respirar, porque moriría, así también debe esforzarse por sentir en toda su vida, o que toda su vitalidad proviene de sentir cercanía con el Creador. O sea, nada hay fuera de ti. Sin ti, nada soy. ¿Cómo puedo vivir si tú no estás aquí? Casi como el aire que uno respira, ¿cierto? O sea, uno debiese sentir que toda la vitalidad que uno tiene depende de la cercanía al Creador. Y sin Él estoy como muerto. También describimos que necesitamos aclarar por qué el estudio de la Torá en el que estamos involucrados y las muchas mitzvot que cumplimos tantas veces no generan en nuestro corazón el simple sentimiento de alegría o de cercanía o de la debekut, del apego al Eterno. O sea, a veces estudiamos mucho, cumplimos muchas mitzvot, estamos muy involucrados en la fiesta, en el Shabbat, y aún así no aceptamos, o sea, nos generamos en nuestro corazón ese apego al Creador. ¿Qué falta entonces en nuestro estudio de la Torá? ¿Qué falta en el cumplimiento de la mitzvah? Que no estamos generando una cercanía palpable con el Eterno. Ok, vamos a hilar más fino todavía. Hemos dicho que el propósito es tener apego al Creador o cercanía a Hashem, cercanía al Creador. Ahora preguntémonos, tan sencillo, apego al Creador.
¿Quién es el creador? Tenemos que tener apego a él. ¿Y quién es el creador? ¿Alguien lo vio alguna vez? La escritura dice, nadie lo puede ver y vivir. Incluso con respecto a su gloria, Moshe pidió ver, dice, muéstrame ahora tu gloria, le dijo Moshe, ¿cierto? Cuando ascendió al monte Sinai. Pero el Eterno le respondió, verás lo que está detrás de mí, o mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Ciertamente, entendemos que el Eterno no puede ser visto. Esto es claro en la Torá. Y es obvio también, porque si no, sería un ser dentro de este mundo. Pero él no está hecho, ¿cierto? No fue creado. No se puede encasillar en este mundo. Ahora, por lo tanto, ¿qué queremos decir cuando hablamos de estar cerca del Creador? Es tener un sueño donde yo me senté al lado de Dios, el Creador, y hablé con Él. O que yo tuve una experiencia donde Dios me hablaba o Dios se aparecía ante mí. O es que en realidad yo siento que hay una presencia siempre al lado mío y está ahí. ¿Qué es realmente? ¿De qué se trata cuando hablamos de estar cerca del Creador? Como dice el pasaje, en cuanto a mí, la cercanía a Hashem es mi bien. ¿Qué significa estar cerca de Hashem? Si no lo vemos, no está aquí de manera física, palpable. No hay lugar sin Él, también dice el Talmud. No hay lugar sin Él, o sea, no hay. ¿Dónde está? No hay lugar sin Él, pero ¿dónde está Él? En otras palabras, el Eterno está, dicen los sabios, no hay lugar sin Él. No hay nada fuera de Él, dice la Escritura. Es decir, no hay ningún lugar donde no esté Él. Sabemos que Dios está en todas partes. Decimos que Él es omnipresente. Ahora, si esto es así, y si tratamos de entender el concepto de cercanía al Creador en un sentido físico, de la misma manera en que una silla podría estar cerca de una mesa, entonces nosotros todos seríamos considerados cercanos al Creador, porque donde quiera que estemos, el Creador también está presente. Si Él es omnipresente, entonces todos estamos presentes o cercanos a Él. No hay criatura ni existencia en el universo que no esté cerca del Creador, si Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué es necesario esforzarse toda la vida para alcanzar la cercanía con Hashem? Que Dios está en todo lugar. Y en todo lugar está Él. Y estamos siempre cercanos de Él. Después de todo, desde el momento en que uno nace a este mundo, uno está inmediatamente cerca del Creador. Porque Dios está acá. Pero entonces, ¿cuál es la obra de la vida? ¿En qué debemos obrar en la vida? O sea, ¿en qué tenemos que trabajar entonces? Pues si Dios está en todo lugar. Bueno, obviamente no nos referimos a esto con la cercanía a Hashem. Porque alguien podría pensar en esto. Cuando estoy cerca de una mesa, o me siento cerca de una mesa, como yo aquí, ¿cierto? Ciertamente estoy cerca de una mesa. Cuando me siento en una silla, estoy cerca de la silla. Pero este tipo de cercanía no es la cercanía al Creador que buscamos. O sea, no es sentarnos al lado de su trono. Yo tuve un sueño y fui hasta su trono y me senté al lado. No es de esto de lo que se trata la cercanía a Hashem. Es un concepto diferente. Ahora, una vez que que hayamos aclarado el principio, anteriormente, ¿cierto? Planteado, y que el propósito total de la vida es estar cerca y apegados al Creador, entonces debemos desarrollar un concepto claro de qué tipo de cercanía es esto. ¿Qué cercanía estamos hablando? En algún momento siento escalofrío, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me pone la piel de gallina. ¿Cómo es que dicen en otros países?
Se me paran los pelos, ¿cierto? Se ponen de punta. Y si no siento eso, no estoy cerca del creador. ¿Es esto? ¿Es algo físico? ¿Qué tipo de cercanía es la que tenemos que tener? Que la naturaleza de esta cercanía a Hashem no está clara y uno no sabe qué tipo de cercanía se refiere. Bueno, ¿cómo podemos encontrar una manera de adquirir esta cercanía al creador? Y si no estuviera esta cercanía definida, entonces la manera de lograrla necesariamente seguirá estando confusa. Una persona debería estar dispuesta a pagar toda su fortuna solo para comprender esto. Porque si no sabe lo que se supone que ganará con toda su vida, o sea, perdón, porque sin este concepto no sabe lo que se supone que ganará con toda su vida, estando cercano al Creador. O sea, sin saber esto, no sabemos cuánto nos perdemos, en otras palabras. No sabemos de qué nos estamos perdiendo. Ahora, si uno no sabe lo que se supone que ganaría sabiendo esto, ¿qué sentido tiene la vida si uno no comprende de qué se trata? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es la tarea de cada uno en esta vida? Si uno no entiende el sentido de la vida, en otras palabras, que no comprendemos de qué se trata, cuál es su propósito y cuál es nuestra tarea, ¿qué ganamos en esta vida? ¿Puede una persona alcanzar la cercanía a Hashem sin ningún concepto o saber de qué se trata? ¿Se puede conseguir de manera automática, sin necesidad de conocer la esencia y la forma de lograrlo? Nos preguntamos, ¿puede alguien saberlo instintivamente? Bueno, solo después de que una persona sabe claramente a dónde necesita llegar, puede trabajar por cómo descubrir para llegar hasta ahí. Por ejemplo, hay una persona que emprende su viaje y va por la carretera de Jerusalén a Bnei Brak. Es hijo del, ¿cierto? Va desde Jerusalén hasta otra ciudad. Si no es consciente en absoluto de dónde quiere llegar, ¿cómo podría saber qué camino tomar? No tiene sentido intentar determinar o adivinar una ruta, ya que podría no querer llegar al lugar, a su objetivo, a Bnei Brak, por ejemplo. Si no, quizás puede llegar a otra ciudad, Paz, en cuyo caso la tarea sería determinar el camino hacia ese otro lugar, Paz. De ello se deduce que la persona primero debe aclarar a dónde tiene que ir y solo después, solo entonces su tarea será determinar el camino que lo conduce a llegar al lugar deseado. Si consideramos que es imposible aclarar el concepto de ser cercanos al Creador, entonces tendremos que concluir que Hashem espera que hagamos algo que no podemos entender. En otras palabras. O sea, le estamos pidiendo a la gente en la fe, en la religión, para englobarlo de alguna forma, que haga algo que no sabemos qué es, ni no se puede entender. ¿Qué es ser cercano al Creador? No se puede entender si no sabemos dónde tenemos que ir. ¿Puede servirnos esto? No, esto debe ser algo que cualquier persona pueda entender y eso lo hablamos, ¿cierto? Cualquier persona podría llegar a tener este nivel de cercanía con el Eterno. No hay nadie especial, nadie que diga, no puedo, no alcanzo, porque si uno no puede ni quiere, pues nunca lo va a alcanzar, pero es una decisión personal. Si una persona dice, no, no es para mí, usted no está queriendo buscar ese objetivo. No hay nada, uno debe creer y tener fe que uno tiene la capacidad que Dios nos ha dado, ¿cierto? Como sabemos nosotros, su espíritu nos ha dado toda la capacidad para poder alcanzar el objetivo de la vida. Nuestra tarea es, por lo tanto, aclarar este concepto de cercanía a Hashem. Una persona que aún no ha alcanzado esta comprensión clara. No solo ignoramos un detalle de un tema en particular, sino la esencia misma de la vida.
La vida en este mundo y toda la actividad humana, ya sea el estudio de la Torá, la mitzvot o cualquier asunto mundano, existe solo para permitirnos apegarnos al Creador. Si no sabemos lo que es esto, no tendremos una comprensión clara del propósito de la vida, ni un conocimiento claro del propósito interno de todo lo que hacemos, de todas nuestras acciones. Podríamos aprender Torah, cumplir mitzvot, pero sin saber hacia dónde nos lleva esto. Una persona quiere comprar una casa y durante el periodo de 20 años ahorra una cierta cantidad de dinero cada mes. Hasta el final del periodo tiene suficiente dinero para comprar la casa. Sin embargo, no sabe a dónde acudir para conseguir alguna oferta de casa que se esté ofertando. Se sienta y piensa en esto, pero no sabe a quién acudir para comprar una casa. Tuve 20 años ahorrando para una casa y no sé a quién tengo que buscar para comprar la casa. Por lo tanto, consulta con sus amigos y ellos lo derivan a algunos agentes inmobiliarios, un corredor de propiedades. Pero él ignora estos consejos. En cambio, se siente y trata de descubrir cómo puede encontrar una casa en venta. Va a un lugar y a otro y no logra nada. Este hombre tiene todo el dinero que necesita para comprar una casa, pero se queda sin ella porque no sabe dónde ir o dónde buscar la casa que él quiere realmente. Entonces, esta situación es muy similar a la de muchas personas que cumplen mitzvot y estudian la Torah. Tienen Torah, tienen mitzvot, pero no saben cómo utilizarlas para adquirir el estado que dice la escritura: en mi corazón construiré un santuario. No logran crear en lo más recóndito de sus almas un lugar para que la luz del Eterno descanse y haga que el Eterno more en sus corazones. Puedo tener Torah, puedo tener mandamientos, pero si no entiendo cómo apegarme al Creador, no entiendo cómo Dios tiene que morar en mi corazón, me estoy perdiendo de todo lo bueno. Entonces tenemos que entender lo siguiente. El Yetzer Hara, la mala inclinación que cada uno posee, se dice, ¿cierto? De una forma, para todo entender lo que hay, una buena y una mala inclinación, ¿cierto? Yetzer Tov, Yetzer Hara. Buena y mala inclinación. Se dice que la mala inclinación nos permite estudiar la Torah, nos permite cumplir los mandamientos, pero nos oculta algo simple: el propósito que tiene todo esto. O sea, cuando alguien dice, en realidad la inclinación o el enemigo, como a veces le llamamos, ¿cierto? Que es uno mismo, quizás, me impide estudiar la Torah. No, no te impide estudiar la Torah. Tú no quieres estudiar la Torah. Ahora, cuando empiezas a estudiar la Torah, ¿y por qué estoy estudiando la Torah? Empieza, no, es que debo hacerlo. Y ahí actúa el Yetzer Hara. Se oculta el propósito, el objetivo de aquello. Ni siquiera permite pensar más allá del propósito. Más bien, el Yetzer Hara mantiene a la persona en un estado de hábito, en la que aprende Torah, cumple mitzvot, sin pensar en el significado que tiene esto. Y ese es el gran poder, por así decirlo, del Yetzer Hara: desviarnos de nuestro propósito. Entonces le da todo a la persona menos lo principal. Falta el propósito de todo esto. Incluso permite que una persona piense en el hecho de que el objetivo es la cercanía al Eterno, pero le oculta lo que significa realmente. Alternativamente lo retrata de diversas formas que alejan a la persona de la comprensión. También intenta convencer a la persona o a uno mismo de que la cercanía al Eterno solo se puede lograr en el Gan Eden, en el Olam Jabá, en el mundo venidero, en el paraíso, cuando seamos transformados, cuando seamos resucitados, cuando estemos ya en la cercanía al Eterno después de esta vida.
Nos trata de convencer de que solo ahí podremos cumplir esto. Pero en este mundo eso no puede ser porque está más allá de la comprensión. ¿Cómo nos oculta el propósito de cumplir una mitzvah o de la vida? Haciéndonos creer muchas veces que eso está fuera de nuestro alcance. Planta en la mente de una persona la noción de que no hay necesidad de entender estar apegados al Creador. Y que éste le llegará automáticamente cuando se esfuerce con la Torah y cumple los mandamientos. ¿Entiendes este punto? Estamos hilando súper fino. O sea, la noción de que cuando uno crea que por estudiar Torah y cumplir muchos mandamientos y esforzarnos en estudiar Torah y cumplir mandamientos, solo por ese mero hecho alcanzaremos, ¿cierto? El propósito de acercarnos al Creador es falso. O sea, por mucho que creamos que tenemos que estudiar una hora, no más, aumentar y aumentar Torah y cumplir más y más mandamientos y que esto nos llevará a ser cercanos al Creador, es falso. Si no entendemos realmente el propósito y cómo lograr esa cercanía, por mucho que haga muchas cosas, puede que ni siquiera alcance el propósito. Hay un caso extremo y la Torah lo habla claramente. Y Yeshua recriminó duramente a los que hacían esto, ¿no? Para hacer un paréntesis, ¿no? Los perushim, los fariseos, con los que él discutía muchas veces, eran personas celosas de la Torá, cumplían la Torá incluso más allá de lo que la Torá exigía. No diezmaban solamente lo que la Torá demandaba, sino también diezmaban, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Las semillas. Diezmaban cosas que la Torá no lo pedía. Y según ellos cumplían mejor los mandamientos y hacían más Torah que el resto. Y gracias a eso se ganaron el sobrenombre de sepulcros blanqueados, generación de víboras, etcétera. O sea, cumplían más Torah que cualquier otro. ¿Se entiende, no? Cumplían Torah más que todo el resto de Israel, inclusive. Pero aún así no entendían que tenían que estar apegados al Creador y creían que ese objetivo, que era solo cumplir más y más, o quizás el legalismo, los llevaba a algo mejor, estar cercano al Creador. Pero resulta que esto no era el propósito. Y no cumplían el propósito. O sea, una persona puede ser muy legalista y cumplir mucho, 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 y no estar apegado al Creador. Entonces la persona imagina que cuando este mundo, que cuando deja este mundo y asciende a los cielos, inmediatamente va a sentir una gran y maravillosa cercanía al Eterno, dependiendo de su nivel. Pero este no es un asunto en el que debamos involucrarnos en este mundo. O sea, yo voy a cumplir, 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 hacer, hacer y hacer. Y cuando me vaya de este mundo, voy a sentir la presencia del Creador. Porque lo amerité. Y cumplí, cumplí. Pero si tú tendrías que haber sentido esa cercanía con el Creador aquí en este mundo, entonces lo que estabas haciendo en realidad no te llenó el corazón y la vida. Espera recibir algo en el mundo venidero que deberías tener hoy día. Hoy día debería mejorar tu relación con Dios. No mañana, no después de este mundo. Entonces, hay algo que no estás haciendo bien, no estamos haciendo bien. Y cree que por su nivel y más cumplimiento, entonces va a ser más cercano a Dios en el mundo venidero. ¿Y en este mundo qué? ¿Para qué vinimos a este mundo? Entonces la mala inclinación convence a una persona de que no hay necesidad de preocuparse por estos asuntos ocultos, celestiales, que equivalen al futuro y a lo desconocido. Hay una frase de Yeshua que habla, ¿cierto? Dice que él hablaba los misterios del reino con sus discípulos abiertamente. ¿Cierto? Dice, ellos ocultan esto, pero yo he venido para hablarlos abiertamente con ustedes. Y enseñaba así a sus talmidim.
Porque algunos quieren tratar esto como algo místico, que hay que cumplir este requisito, que este otro, que no es para cualquiera acercarse al Creador, que hay que saber hebreo, que hay que saber griego, que hay que saber aquí, que hay que saber allá, que hay que estudiar 10.000 libros y saber un montón de cosas para poder acercarse al Creador y ser digno, y después hay que entrar en la, no sé, en la Kabbalah y hacer aquí y hacer allá para estar cerca al Creador. Y aparte que cumplir Torah aquí, con mandamiento uno por otro aquí, y solo así se puede. Todo eso prácticamente es el discurso del Yetzer Hara y de la mala inclinación que nos lleva a creer que todo eso implica un esfuerzo terrible que casi nadie puede llegar a alcanzar ese nivel. Cuando ya dijimos que todos podemos hacerlo. No se trata esto de algunas personas, de verdades celestiales, impresionantes que nadie puede alcanzar. El objetivo del propósito de la vida de cada uno es apegarse al Creador. O sea, por mucho que algunos vendan esta idea, porque al final de eso se trata las religiones, y por qué hay tanta religión y por qué hay tanto comercio de la religión, tratando de llenar el vacío de las personas y de los corazones que buscan y tienen una necesidad y tratan de llenarlo de alguna forma, pero todavía no lo cumplen. Porque esto depende de cada uno. Entonces, este Yetzer Hara, esta mala inclinación, le dice a una persona que en lugar de ser curiosa y mirar hacia el oculto futuro, es mejor que utilice su tiempo sirviendo al Creador a través del estudio de la Torá, los mandamientos de una manera sencilla, y que no se involucre en las cosas profundas y de la cercanía al Creador. No, eso es para otros. Yo me dedico esas cosas tan profundas y estar apegado al creador y que ser un iluminado y estar tan así, no, no es para mí. Yo me basta con cumplir esto. Bueno, estas y muchas ideas similares son argumentos directos del Yetzer Hara, la mala inclinación o el maligno. Son innumerables, pero el denominador común es que tratan de mantener a una persona alejada de la voluntad y el deseo de comprender la cercanía al Creador, el apego a Él y de lograr en el corazón de uno el sentido palpable de estar apegado a Dios. Que el Eterno nos ayude a ignorar y superar todas las sugerencias que hace el Yetzer Hara y a comprometernos a aclarar completamente la naturaleza de la cercanía a Hashem y la manera de poder alcanzarlo. Bueno, volvamos a nuestro punto. Nos alejamos un poco, sí, pero es bueno saber las estrategias, las herramientas y todas las falsedades que llenan este mundo, incluso nuestra fe y nuestra religión, para volver a nuestro punto. Bueno, ¿de qué se trata la cercanía al Creador? ¿Qué es la esencia de estar cercano al Creador, a Dios? David dijo, en cuanto a mí, la cercanía a Hashem es mi bien. David dijo eso, sencillo. La cercanía a Hashem es mi bien. Tan simple como esto. Y así lo explica, ¿cierto? Nuestra fe, el judaísmo. La cercanía de Hashem es mi bien. A Yeshua una vez le dijeron, tú eres bueno. ¿Recuerdan esas palabras? ¿Qué respondió Yeshua? Dijo, yo no soy bueno. Solo hay uno bueno. Mi Padre que está en los cielos. Solo Él es digno de ser llamado bueno. Porque solo Él es mi bien. Y no hay nada ni nadie en este mundo capaz de ser llamado mi bien como Dios es mi bien. Solo Dios es bueno. No hay nadie más bueno que Él. Y estar cercano a Él solo es mi bien. Y el bien que cada uno puede buscar. La primera pregunta
¿qué nos hacemos? Bueno, nos hemos hecho muchas preguntas, pero respecto a, para contestar la pregunta, ¿dónde está Hashem? Cuando deseo acercarme a una persona, primero tengo que saber dónde está. Cuando sé su ubicación, puedo ir hasta allí, acercarme a él y quedarme cerca de él. De la misma forma, cuando una persona busca y desea estar cercana a Hashem, primero tiene que aclarar dónde le puedo encontrar. Si una persona no sabe dónde está o dónde encontrar a Hashem, ¿cómo puede acercarse a él? La escritura dice, buscad a Hashem mientras pueda ser hallado. ¿Y dónde está Hashem? Dice que puede ser hallado. ¿Y dónde está? Como dijimos, los sabios dijeron, no hay lugar sin él. O sea, él está en todo lugar. No hay ningún lugar que exista sin él. Él está en todas partes. Existía antes de que el mundo fuera creado y existe después de la creación. Lo cantamos hace un rato. En el Adonolam. Y así como antes de que él fuera creado, Shem estaba en todas partes. Así también incluso después de que él creó el mundo y que hay un mundo y seres creados, también él está en todas partes. Y nada le impide estar en todas partes. Entonces para acercarse a él no es necesario salir del país, salir de una ciudad, ni viajar dentro de una ciudad. No es necesario que vaya yo a Israel y ascienda a Jerusalén y vaya hasta el monte del templo para acercarme a Hashem. No, es que ahí estoy más cercano a Hashem. A poner otro paréntesis, porque a veces la religión hablan de esto, ¿no? Hay que ir a este templo porque en este templo voy a estar más cerca de Hashem. En este otro templo, ¿no? Voy aquí a esta ciudad. Es que tengo que ir allá, aquí y allá. Y ahí está cerca de Hashem, de Dios. ¿No? Para acercarnos a Él, no es necesario ni salir del país, ni de la ciudad, ni viajar dentro de la ciudad. Porque, como dice la escritura, porque la palabra está muy cerca de ti. Dice en tu boca y en tu corazón. Eso dice la Torah, porque el asunto o porque la palabra, esta está muy cerca de ti. Y después dice en tu boca y en tu corazón, ¿no? Está muy cerca de ti, dice. Esto. Porque el Eterno está en todas partes. Por lo tanto, una persona puede encontrarlo y estar cerca de él en cualquier lugar. O sea que usted baje hasta las profundidades más inhóspitas del mundo, o vaya hasta los lugares más elevados de este planeta, dice la escritura, nada podrá separarme del amor de Dios, ¿cierto? O sea, no hay ningún lugar donde yo pueda estar más lejos de Dios, ni pueda estar, entre comillas, más cercano. Porque Él está en todo lugar. Podemos encontrarlo en todo lugar. Yo no piense en esto. Nos podemos hacer una pregunta sencilla sobre lo que dijo David, y en cuanto a mí, Hashem es mi bien. La cercanía de Hashem es mi bien. ¿Por qué utilizó la palabra cercanía, David? Si después de todo, Hashem está en todas partes. Él está presente donde quiera que esté la persona, incluso donde esté uno físicamente. Hoy día hasta virtualmente. No solo está cerca de una persona, está Hashem y la persona están completamente juntos. O sea, no solo yo estoy, no solo está cerca de una persona, Dios, sino que tenemos que entender que el Eterno y la persona están completamente juntos. El término cercanía es relevante cuando una persona o cuando una cosa está al lado de la otra, pero si están completamente juntas, no es apropiado utilizar el concepto de cercanía. O sea, si Dios está en todas partes y está en mí también, está en mí, ¿por qué decimos que Él decía, mi bien es estar, la cercanía de Hashem es mi bien? Bueno, todo esto surge porque queremos saber dónde es estar cercano a Hashem. Intelectualmente queremos saberlo,
Entonces, uno decide que el término cercanía no expresa adecuadamente la cercanía entre Hashem y el hombre de una manera espacial, es decir, distribuido en el espacio. Pero dado que Hashem y el apego a él no se relacionan en absoluto con el espacio físico, porque dijimos, a Dios no le podemos ver, no existe como que le podamos ver o tocar o palpar. Por lo tanto, estar cercano a él no significa algo físico, algo espacial. Porque entonces tendría que yo ir a un lugar específico para poder estar cerca de Dios. Pero ya dijimos que la cercanía a Hashem no implica algo físico, espacial. Entonces este no es nuestro punto. Sin embargo, la pregunta en sí misma debería incitar a la persona a intentar aclarar este punto. ¿Qué es estar cercano a Hashem? Solo cuando lo comprendemos podemos concebir y captar qué significa estar cercanos y unidos a Él. El Eterno nos permite aclarar este concepto a cada uno genuinamente. Entonces la cercanía espacial no es la cercanía, o sea, física. La cercanía que habla la Torá es algo más profundo. Pensemos entonces el concepto de cercanía en este mundo y por lo tanto tratemos de comprender profundamente la cercanía a Hashem de manera espiritual. Veamos un ejemplo. Una persona está sentada en su casa y hablando por teléfono. Durante la conversación, un amigo entra en la casa. El anfitrión indica a su invitado que espera un momento hasta que finalice la llamada telefónica. Y cuando termina de hablar, se disculpa por el hecho de haberlo hecho esperar y le explica que estaba hablando con un familiar cercano. Luego, el invitado, el amigo, pregunta: ¿y quién es el pariente cercano? ¿Dónde vive? El presentador, perdón, el anfitrión le proporciona el nombre completo y le dice que vive en el extranjero. Entonces, su invitado le pregunta un poco sorprendido: ¿y si vive tan lejos? ¿Por qué le llamaste pariente cercano? En realidad está lejos, está fuera del país. Pero tú le llamaste pariente cercano. Entonces el anfitrión le responde: no quise decir que fuera cercano desde una perspectiva espacial, sino que está estrechamente relacionado conmigo, es mi primo. Entonces en el mundo hay dos tipos de cercanía: la cercanía espacial, física, y la cercanía familiar como la de un padre, un hijo, un tío, un primo, etcétera. Una madre, una hermana. La cercanía familiar de un primo, como dijimos acá, no tiene relación con el espacio. Más bien, dado que tienen una conexión familiar, tienen un vínculo profundo basado en su ascendencia común, lo que los hace emocionalmente cercanos. En otras palabras, la cercanía es más profunda que la cercanía es más profunda que la cercanía espacial, física, porque es una relación basada en una fuente común. Compartimos una fuente, por lo tanto hay una cercanía emocional. Hay una fuente y una cercanía emocional. Aclarando que hay dos tipos de cercanía, la física y la familiar, hablando, ¿cierto?, de esta conexión que tenemos con otros. Esta última genera una cercanía y un vínculo emocional. Bueno, de alguna forma, estos dos tipos de cercanía dependen la una de la otra. ¿Ok? Claramente la cercanía física no garantiza la cercanía familiar, ni la cercanía familiar garantiza la cercanía física. O sea, hablamos que él estaba hablando por teléfono con un familiar cercano, pero estaba en otro país. Ahora, no porque fuera su familiar cercano iba a estar cerca de él, ¿cierto? Y no por estar lejos de él iba a dejar de ser un familiar cercano. En otras palabras, podría estar al lado de uno,
y no tener un vínculo. Podría alguien estar al lado de uno y no tener ningún vínculo emocional, de hecho. Pero podría estar lejano sin tenerlo. Entonces la cercanía espacial, física, podría en realidad causar una distancia emocional, debido a diferencias de opinión que puedan crear una brecha. O sea, imagínense una persona que tenía una buena relación con otra, pero tuvo un desencuentro y se alejaron físicamente, ya no se quieren ver. A veces la cercanía emocional también eh, puede causar, o por ejemplo, bueno, la cercanía emocional puede causarnos un alejamiento de la cercanía física, pero también puede ser al revés, que puedo yo tener a alguien muy cercano a mí, pero tener algún conflicto, ¿cierto?, con esa persona. Y una distancia emocional también podría generar una distancia espacial, una brecha en el fondo. Esa es la palabra, crea una brecha. Lo mismo ocurre al revés. La cercanía familiar que provoca un vínculo emocional o la cercanía emocional en sí misma no necesariamente viene con una cercanía física. A veces las personas más cercanas a uno, como nuestros padres, nuestra madre, nuestros hijos, un amigo, están especialmente muy lejos. Sin embargo, esto no entra en conflicto con la cercanía emocional que tenemos con esa persona. La cercanía física no garantiza una cercanía familiar, ni la cercanía familiar garantiza una cercanía espacial. Todo esto, hay una distinción entre ambas. Cuando decimos que hay dos personas muy cercanas, significa que tienen una condición que está presente en todo momento. Estas personas son cercanas, sí, hay una condición que siempre está entre ellos. Sin embargo, cuando con la cercanía emocional, hay una cercanía entre las almas, que puede que no sea evidente en todo momento. Uno puede amar a un pariente, a un amigo y estar muy apegado a él, pero ese sentimiento no siempre está presente en su mente, sino que en momentos específicos pasa a un primer plano, como en una celebración, ¿cierto? O quizás cuando una persona parte de este mundo. Podemos compartir de alguna forma esa conexión tan cercana. Volvamos a nuestro punto para concluir. La esencia de la cercanía de este mundo, en este mundo, es lo que hemos descrito. De nuevo, respecto de Hashem, de Dios. De algún modo similar, em, ¿es de algún modo similar la cercanía de Hashem con los tipos de cercanía que hay en este mundo? La cercanía física y la cercanía emocional o familiar. En lo que respecta a la cercanía física, ya hemos señalado de que nada está tan cerca de la persona como Hashem, como Dios, de nosotros, porque Él está en todo lugar. Ni el aire está en todo lugar. El aire está en este mundo. Vaya al mar y no hay aire. El aire no está en todos lados, pero Dios sí. Donde sea que vayamos está Él. O sea, de alguna forma es cercano espacialmente, físicamente, espacialmente. Si es así, el Eterno y una persona están constantemente juntos y no se separan en absoluto el uno del otro. No hay nada más en este mundo al que una persona pueda tener tan cerca como Dios. Incluso si hay algo a lo que está realmente cerca, en realidad no están en el mismo lugar. Pero el Eterno y la persona siempre están cerca el uno del otro en un grado incomparable de cercanía espacial. O sea, siempre estamos cercanos de Dios, porque siempre está en todo lugar, Él. Ahora, respecto a la cercanía familiar o la amistad, la emotiva,
La escritura dice, Devarim 14:1, sois hijos de Hashem vuestro Dios. Ustedes son hijos de Hashem vuestro Dios. Hay un pasaje, ¿no?, del Brit Hadashah, donde te dice, ustedes ya no son siervos, ustedes son hijos. Ustedes ya no están sin padre, no son huérfanos. Ha venido sobre ustedes, dice la escritura, un espíritu de adopción, para que sepáis que ustedes son hijos de Hashem vuestro Dios. Ustedes son hijos de Dios, somos hijos de Dios. La escritura así dice, sois hijos de Hashem vuestro Dios, somos hijos de Dios. La escritura también dice, no abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Proverbios. Se refiere al Eterno como un amigo. O sea, no abandones a tu amigo, no abandones a Dios, ni al amigo de tu padre, ni al Dios de tu padre. ¿Qué dijeron nuestros antepasados? Isaac, Jacob, yo sigo al Dios de mi padre. Jacob, yo sigo al Dios de mi padre Isaac. Y también lo convirtió en su Dios, en su amigo. De Abraham dice la escritura, lo llamó amigo. Es decir, no solamente una cercanía, porque Dios estaba en todo lugar, lo convirtió en su amigo. A Dios. Y el proverbio dice, no abandones a tu amigo, ni el amigo de tu padre. Es decir, Dios es nuestro amigo. Somos hijos de Hashem y sus amigos. Somos hijos de Dios y somos amigos de Dios. En consecuencia, una persona ya está cerca del Eterno de una manera espacial, porque no hay un lugar sin Él. Y desde la perspectiva familiar, somos hijos de Dios. Y desde el punto de vista de la amistad emotiva, no abandonéis a tu amigo, el amigo de tu padre. Somos amigos de Él. ¿De qué manera nos falta cercanía con Hashem entonces? Todavía falta el punto principal. Ok, somos hijos de Dios, estamos todo el tiempo con Él, incluso podemos ser amigos de Dios, cercanos a Él, pero falta lo principal. En este mundo, cuando alguien está cerca de algo, se siente que está cerca de ella. Si uno está relacionado con alguien como un padre, un hijo, un tío, un primo, siente esa cercanía. Si uno tiene un amigo querido, lo siente, el alma lo siente claramente. Pero la gran pregunta sobre los diversos tipos de cercanía con Hashem que tenemos, es física, cercanía física, familiar, de amistad, es, ¿sentimos que Hashem está cerca de nosotros a través de todas estas formas? Cuando decimos que no hay nada fuera de Él, ¿sabemos simplemente este hecho intelectualmente o realmente sentimos que el Eterno está con nosotros en todas partes donde vamos? ¿O cuando me subo a un auto, a una micro, un bus, en la locomoción, cuando voy a comprar, ya no estoy tan cerca de Él? A lo mejor en mi cuarto, oro, en la sinagoga, en la iglesia, donde sea, me acerco ahí y me siento cerca de Dios. Pero ¿sé realmente que estoy cerca de Dios en todo lugar, en todo momento? ¿Es algo solo intelectual o realmente yo sé que está cercano de mí, en todo lugar y en todas partes? Porque no hay nada más cerca de nosotros que Dios, si Dios está en todas partes. Yo siento realmente que Dios está conmigo en todas partes. Si lo sintiéramos sería una conciencia constante, ya que Él está constantemente en nosotros, cercano a nosotros. Y en cuanto a la cercanía familiar, sabemos simplemente en nuestra mente que somos sus hijos, o lo sentimos claramente en nuestro corazón, con un amor profundo y permanente como el de un hijo hacia su padre. Siempre sabemos que Él es nuestro Padre, recurrimos a Él en todo momento y siempre nos da la garantía, nuestro corazón, de saber que Él está con nosotros. Siempre me siento su hijo o en algún lugar no, o prefiero en algún lugar no decirlo y ya. Y me abandono, o sea, soy hijo de Dios donde le adoro, en la iglesia, en la sinagoga.
pero en otro lugar no soy hijo de Dios. O lo amo siempre en todo tiempo como si amara a un padre o una madre. Del mismo modo, cuando una persona considera que se refiere a Hashem como un amigo, simplemente es un hecho que sabemos que somos amigos de Dios, o realmente siempre estamos en una amistad, un sentimiento real y vivo con Él. Estamos cerca de Dios en muchos sentidos, pero para la mayoría de las personas esto es simplemente una información. Lo que falta es el verdadero sentimiento de cercanía. El sentimiento de que Hashem está cerca de nosotros y dentro de nosotros. El sentimiento de que somos realmente sus hijos, sus amigos. Estamos cerca todo el tiempo, pero quizás no lo sentimos. Y cuando estamos físicamente cerca de algo, lo sentimos. Pero cuando la cercanía es espiritual, podemos saberlo, pero no siempre lo sentimos tanto. ¿Cuánto llevamos? No sé si es mucho. Una hora. Vamos a dejarlo hasta acá. Hemos concluido todo, pero llegamos por lo menos a la pregunta fundamental, principal de todo este estudio. ¿Realmente sentimos como dice Pablo? Porque estoy convencido, dice él, de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios. ¿Estamos convencidos de esto? ¿Vivimos como si realmente fuéramos hijos de Dios y Él fuera nuestro Padre? Como si todo esto nos fuera dado la vida como su casa para que la administráramos. Como si Él realmente nos hubiese dado la llave, por así decirlo, de todo lo que Él tiene y pudiésemos recurrir ante Él. Hay algo especial, ¿no? Es lo que nos dejó nuestro Mesías. Y Él dijo, todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. Porque a Él lo conoció como hijo, como fue uno con Él, como un amigo. Tuvo la cercanía física, por así decirlo. Yeshua lo vivió en todo momento al Creador. Lo sintió en todo momento. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En todo tiempo estaba con Él. Dios conoció a Yeshua, o a su hijo. Dios lo conoció. ¿Conocemos nosotros a Dios realmente? Él nos conoce, pero lo conocemos realmente en toda la magnitud y la plenitud de la forma en que Él está cercano de nosotros, porque Dios está en todo lugar. ¿Sabemos realmente lo sentimos siempre en todo lugar? Tan profundamente como dijimos que nada hay que nos pueda separar de Él porque estamos cerca de Él todo el tiempo. ¿O lo sentimos a Él siempre como si fuera nuestro Padre en todo momento? Que cuando padecemos sabemos que es una reprensión de nuestro Padre, sabemos que Él lo ha permitido, sabemos que Él quiere que crezcamos y tiene un propósito detrás de cada cosa. O sabemos que realmente somos sus amigos en cuanto a que somos sus compañeros y su voluntad y la que Él tiene nosotros la cumplimos también en este mundo. Y lo que desea su corazón también es lo que deseamos nosotros. Realmente sabemos, sentimos que esto es así en nuestra vida. Podemos decir que estamos cercanos al Creador en todo este ámbito de cosas en las que estamos cercanos en este mundo. En todo sentido, en todo lugar. ¿Lo sentimos o no? ¿Podemos dar una respuesta ante esto? ¿O todavía nos dejamos engañar por el Yetzer Hará, haciéndonos creer que en este mundo solo Abraham fue su amigo? Es que no puedo ser su hijo, hay otra gente que es mejor que yo. Jamás podré llegar a esto.
Jamás podré hacer su voluntad. Me basta con cumplir como un robot todos los mandamientos y la Torá y no comprometerme con ser cercano a Él. Simplemente me basta con cumplir y llevar mi vida ya. ¿Nos dejaremos seguir quizás engañando por esto? ¿O nos preguntaremos realmente por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estoy buscando a Dios de verdad en todos mis actos? ¿Estoy verificando, revisando mi vida, lo que hago, lo que pienso en todo tiempo, en todo lugar? ¿Rectificando realmente y enfocando mi vida como la tengo que enfocar? Y sabiendo en todo momento mi propósito, y sabiendo por qué hago cada cosa y por qué no la hago, o por qué no hago algo, realmente soy consciente de que estamos más cercanos al Creador de lo que creemos, y que cuando hacemos algo realmente, el Espíritu de Dios que está en nosotros se alegra, se regocija o se contrita y se entristece en nosotros. Reconocemos realmente que Él ha puesto en nosotros un espíritu de adopción, de que somos realmente sus hijos, o no nos sentimos tanto sus hijos, o lo hacemos sentir a Él como que en realidad Él no fuera nuestro Padre, al no hacerlo sentir orgulloso de nosotros, ni de andar en su consejo, ni en su doctrina, ni en su moral. Preguntas quedan, vienen y van. ¿Estaremos tan cercanos al Creador como pensamos o no? ¿Qué nos falta? Cada uno lo sabrá. El Eterno les bendiga a todos. Shabu a todos.